El poder de Klaus. Papá Noel, Santa Claus, el tipo de los regalos, el gordo de rojo, muchos nombres y quedan más por nombrar. Pero nunca te has preguntado por qué dicen que existe, si al final son tus padres quienes te entregan los regalos. A no ser que si haya existido, grandes hombres han existido a lo largo del tiempo, algunos dando más aportes que otros. ¿Nunca te has preguntado de dónde viene tanta genialidad? Algo mágico podría ser. Para concluir esa introducción, es que hay un ser que supera a los otros por mucha genialidad cada siglo, ya así siendo Sir Isaac Newton o Albert Einstein en el siglo pasado. Y es que cada siglo una magia que no tiene nombre recae en los hombros de una persona aleatoria. ¿La persona es consciente de la obtención? ¿Si es obligado a hacer algo con él? No. El poder o magia, como quieran llamarle, no tiene límites, exceptuando la inmortalidad del usuario. Pero mientras eso no ocurra, no hay límites impuestos, ya sea para el bien o para el mal. Y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver Santa Claus en todo esto? Sencillo, para todo poder que se pasa de generación en generación, tiene que haber un primer portador. Un hombre justo, gentil, bondadoso, un ejemplo a seguir, y eso junto con un poder más antiguo que el propio tiempo, que él atribuyó el nombre del poder de Klaus, ayudándole a repartir juguetes a todos los niños, un día al año, por 80 largos años que él vivió, con esa laboriosa misión que se le hacía fácil con tan inimaginable poder. Todo lo demás, como que vivía en el Polo Norte, que andaba en renos y trineo, es falso, pero la forma en que lo hacía es tema para otro día. Pero a mi opinión, él ha sido el mejor portador. Otros la han usado para el mal, otros para esclavizar y otros para hacer un avance humano, que no está tan mal si no es por un interés propio, lo cual no es posible. Pero bien es sabido que cada cierto tiempo los patrones se repiten y lo que empezó como una simple coincidencia se volvió realidad. Y así nos remontamos al presente con el nuevo portador del siglo XXI, llamado Marcus Clark. Un simple joven de clase media al quien le llegará el poder. ¿Que quién soy yo?, preguntarás. Yo soy la mismísima conciencia del poder, y acompáñenme a ver esta nueva historia. Marcus no sabe que lo posee, ni que lo ha poseído desde su nacimiento. Él tiene 21 y ni de cerca ha mostrado indicios del poder, hasta que un día por la noche, en una pelea de bandas callejera, en la que él y sus amigos se vieron involucrados en el fuego cruzado, le dispararon a uno de ellos, a un amigo de Marcus, en el abdomen. Marcus, con miedo, fue a intentar taparle la herida para que no sangrara, que no muriera, que para su gran sorpresa la herida se cerró. La bala desapareció, tan solo tocándolo. Se quedaron sorprendidos y escaparon de ahí. Días después, los amigos se volvieron a reunir, preguntándose cómo había pasado, llegando a la conclusión de que tenían que hacer más pruebas de ese poder curativo. Así que el otro día se dirigieron a un hospital a probar el poder. Y si era como lo pensaban, Marcus podía curar heridas, hasta enfermedades terminales. A Marcus el poder se le subió a la cabeza y se empezó a creer un dios. Pero tanto descuido, más el hecho de que empezó a ir al hospital todos los días, hizo que los encargados de seguridad, al ver las cámaras, viesen un patrón entre las personas curadas y Marcus cuando visitaba. E hizo que alertaran a fuerzas mayores, las cuales un día que Marcus iba en su rutina de curar enfermos, lo capturaran y lo llevaran a hacerle unas preguntas, siendo la principal que cómo lo hacía, y Marcus no respondió. Por lo tanto, lo obligaron a quedarse en un cuarto aislado hasta que confesara, hasta que un día deseó que todos olvidaran todo, y se fue a dormir, que para su sorpresa, cuando despertó, lo estaban liberando, diciéndole que era su día de suerte, que no recordaban por qué lo tenían allá encerrado, que tal parecía que todos sus archivos se habían borrado. Ya una vez fuera, Marcus se preguntó si eso era una ultra coincidencia o es que sus poderes no tenían límite alguno. Saliendo de ahí, se encontraba perdido, no sabía dónde estaba ni cómo dirigirse a donde vivía, así que solo caminó en línea recta hasta que llegó la noche, y en ese momento se encontró con un orfanato en condiciones deplorables. Tocó la puerta y pidió asilo, puesto que ya era de noche en ese momento. Se dio cuenta que ya esa noche iba a ser Navidad, por un árbol en mal estado de un tamaño muy reducido, del cual colgaban unas pocas bolas como decoración. Y los regalos en su parte inferior eran nulos, y los niños con unas caras de tristeza
lo cual provocó lástima en Marcus. Entonces hizo prueba de su poder. Estiró sus manos en dirección al árbol, si así se le podía llamar. Cerró los ojos y pensó en un árbol inmenso y miles de regalos para los niños del orfanato. Cuando abrió los ojos, para su sorpresa, no había pasado nada. El árbol no había cambiado, los regalos no habían aparecido. Tan solo un mal sabor de boca era el que persistía. Así que solo se fue a dormir en un rincón en el suelo, porque camas no quedaban. Pero en la mañana siguiente, la novedad era que el árbol gigante estaba, los regalos existían y la felicidad de los niños no cabía. Es más, todo lo que habían deseado, él se lo había cumplido. Les había dado la Navidad a los niños. Pero ¿en qué momento había ocurrido? Habían mil cosas que no podía explicar y sorpresas que estaban por llegar. Salió del orfanato ya el día de Navidad, un poco ubicado ya de donde estaba, y después de largas caminatas, ya que no quiso usar el poder sin saber controlarlo, llegó a la casa de su madre y se llevó una sorpresa. En las noticias, al entrar, al parecer no fue que había traído el árbol y regalos solo a los niños de ese orfanato en que durmió. Había traído regalos y árbol a los orfanatos de todo el país. Y se seguía preguntando cuál era el límite de su poder. Tanto que le empezó a dar miedo usarlo, por motivos de lo que ya había pasado, y porque el poder se le subiera a la cabeza. Así que pasó Navidad, Año Nuevo, y un mes más tarde, por ahí de empezando febrero, las malas noticias vinieron. A su madre le habían detectado cáncer de mama terminal. Tenía que hacer uso de sus poderes, así que lo hizo. Usó sus poderes y la curó, o al menos eso pensaba él. Le pidió a su madre que se fuese a revisar de nuevo. La madre, con poca fe, fue, y Marcus no se esperaba la noticia que iba a pasar. La madre no se había curado. Se sorprendió, él estaba seguro que lo había hecho bien, así que lo volvió a intentar día tras día, sin éxito, durante un mes. Y después de ese mes, la madre recayó y murió. No se explicaba por qué había pasado. ¿Acaso el destino ya estaba escrito así? E intentó hacer uso de sus poderes con 1001 cosas, y preguntándose día tras día que si en verdad había pasado la existencia de ese poder, que por qué no funcionaba, y miles de preguntas más. Y así pasó por 9 meses, y ya se acercaba Navidad nuevamente, y la respuesta le llegó una nota que se encontraba en su habitación, colocada en su cama. La nota decía: el poder no tiene límite. El poder no tiene límite de pedido, pero sí de escala y cantidad. En ese momento, Marcus llegó a la epifanía de su poder. Su poder era como un trapo mojado todos los años, y él decía si exprimirlo lentamente y mojar poco, o exprimir todo en un instante y mojarlo todo. Y eso había hecho en el orfanato. Se había quedado seco de poder por usarlo todo, y a su madre no le quedó nada, y su poder hasta ahora estaba volviendo. Esa noche se durmió y tuvo un sueño muy extraño, pero logró comprender el mensaje en el poder que él poseía. No era otro, sino el de Santa Claus, al que también asignó el nombre del poder de Claus. También entendió que las leyendas estaban mal. No era que Santa viviese en el Polo Norte o Sur, es que él solo era una persona normal. Su poder el 25 de diciembre lo gastaba todo en personas de todo el mundo, solo para vivir una vida normal. Todas las imágenes de él eran simple propaganda. Él nunca entró en una casa, lo que entraba era su magia. Recibió todas las respuestas y se sintió satisfecho. Y llegó el 24 de diciembre. Tenía que escoger usar el poder para él o para ellos. ¿Tú qué hubieses escogido? Pues bien, él se fue por una tercera opción. No pudo lidiar mentalmente con ese poder. Y surgió la pregunta de quién lo necesitaba más, él o ellos. Así que escogió no hacer nada y vivir su vida normal, así hasta el día de su muerte. Quizá en la próxima generación esté el nuevo Santa Claus, que use como se debe el poder de Claus. Fin.